Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los pilares de la programación. Y es que, a veces el código tiene que tomar decisiones que son más complejas que un simple sí o no. Vamos a ver cómo los programas se las arreglan con esa complejidad usando una herramienta que parece simple, pero que es súper poderosa. Detengámonos a pensar en esto. En la vida real, casi nada es blanco o negro, ¿verdad? Siempre hay matices, hay zonas grises, hay condiciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se traduce esa ambigüedad, esa zona gris humana, a la lógica tan estricta y binaria de una computadora? Bueno, pues esa es justo la pregunta que vamos a responder hoy. Ok, para empezar, vamos a construir desde los cimientos, como dicen por ahí. Primero hay que caminar para después poder correr. Y en el mundo de la programación, el primer paso para que un programa piense es entender qué es una condición simple. En el fondo, un programa no es más que una máquina de hacer preguntas. Preguntas muy sencillas, ¿eh? Cosas como, ¿este número es más grande que este otro? ¿Esta palabra es igual a esta otra? Y lo clave aquí es que cada una de estas preguntas, que llamamos condiciones, solo puede tener dos respuestas posibles. O es verdadero o es falso. No hay más, no hay un quizás o un a lo mejor. Y miren, así es como se ve esa pregunta en código. La palabrita mágica aquí es if, que es básicamente el sí condicional en español. Esto le está diciendo al programa: oye, si la condición que está entre paréntesis resulta ser verdadera, entonces y solo entonces haz lo que te pido dentro de las llaves. En este ejemplo, la pregunta es, ¿el promedio es 70 o más alto? Si la respuesta es un sí rotundo, ¡pum!, aparece el mensaje de que el estudiante aprobó. Así de directo. Claro, pero ¿y si la condición es falsa? ¿Qué pasa si el promedio no es mayor o igual a 70? Para eso tenemos la otra cara de la moneda, la instrucción else, que significa de lo contrario o si no. Es muy simple. Si la pregunta del if da como resultado falso, el programa se salta ese bloque por completo y ejecuta lo que sea que esté dentro del else. Así de fácil se cubren las dos únicas posibilidades, o es verdadero o es falso. Perfecto. Hasta ahora, la lógica de aprobado o reprobado funciona de maravilla. Pero seamos honestos, la vida real, y sobre todo las reglas de una escuela, casi nunca son tan sencillas. ¿Qué pasa cuando de repente aparece una tercera opción? Un caso que no es ni una cosa ni la otra, un punto intermedio. Y aquí es donde se complica la cosa. Esta nueva regla nos mete de lleno en una zona gris. Ya no es un simple aprobado, porque no llega a 70. Pero tampoco es un reprobado directo, porque tiene una oportunidad más. Es una situación muy específica, un rango. Nuestra estructura básica de if y else ya no nos alcanza. Necesitamos algo con más precisión. Y aquí, damas y caballeros, entra la solución. Para poder manejar este caso intermedio, lo que necesitamos es una forma de hacer dos preguntas al mismo tiempo. Así que démosle la bienvenida a las condiciones compuestas y a su operador estrella. Este es el famoso operador y, que en muchos lenguajes se representa con este doble ampersand, and, y su regla es súper estricta, casi como un guardia de seguridad. Para que toda la expresión se considere verdadera, la condición que está a la izquierda tiene que ser verdadera, y al mismo tiempo, la condición de la derecha también tiene que ser verdadera. Con que una de las dos falle, todo se viene abajo y el resultado es falso. Pensemos en esto como un control de seguridad con dos puertas. Para poder pasar, se necesita la llave para abrir la primera puerta, que el promedio sea mayor o igual a 60. Pero eso no es todo. Inmediatamente después, se necesita otra llave para la segunda puerta, que el promedio sea menor que 70. Si solo se tiene una de las dos llaves, pues no se pasa. Se necesitan ambas sí o sí. Y así es como se ve en el código. Fijémonos bien en ese and que está justo en medio. Ese es el pegamento, el conector que une nuestras dos preguntas en una sola condición mucho más potente. El programa ahora puede revisar con una precisión quirúrgica si un promedio cae exactamente en ese rango entre 60 y 69.99. Problema del intermedio solucionado. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Tenemos el if para la primera opción, el else para la última, y ahora tenemos nuestro superoperador y para manejar el caso del medio.
Es hora de juntar todo y construir un programa completo, uno que sea robusto y que pueda manejar todas las posibilidades sin despeinarse. Aquí lo más importante es el orden. El programa funciona como un portero, que va revisando una lista de reglas una por una. Primero pregunta, ¿la calificación es de 70 para arriba? Si la respuesta es sí, listo, lo deja pasar como aprobado y su trabajo terminó. Pero si la respuesta es no, entonces pasa a la siguiente pregunta en la lista. Ok, entonces, ¿está entre 60 y 70? Y así sigue. Esta cadena de decisiones se logra con una estructura llamada else if. Y voilà, aquí tenemos la estructura completa en todo su esplendor. Este bloque de código ya contempla las 3 situaciones posibles. Primero, el caso ideal, aprobado. Si esa condición no se cumple, pasa al else if para chequear el caso del examen de reposición, usando nuestro operador y. Y si ninguna de las dos anteriores fue verdadera, pues ya no hay que preguntar más. El else del final se encarga de todos los demás casos, que son los reprobados. Es una solución limpia, eficiente y sobre todo muy lógica. Y con esto hemos hecho el viaje completo, desde una decisión súper simple de sí o no, hasta una lógica mucho más compleja y bien estructurada. Lo que nos deja con una pregunta bastante interesante para reflexionar. Pensemos en las decisiones que tomamos todos los días, desde elegir qué ponernos basados en si hace frío y si hay probabilidad de lluvia, hasta decidir qué ruta tomar dependiendo del tráfico y de la hora. ¿Cuántas de nuestras decisiones diarias en realidad siguen esta misma estructura lógica? Da para pensar, ¿no? El código, al final, está en todas partes.